Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar el día de hoy con ustedes. Ya el último sábado del mes de agosto. El tiempo avanza. Vamos, pues, en la gracia de Dios, pues, viviendo, ¿no? Es la realidad. Damos gracias por la vida, damos gracias porque nos permite Dios estar el día de hoy aquí. Y hoy voy a tomar un tema difícil en cuanto a cómo se interpreta. O sea, no, doctrinalmente no tiene ningún problema, pero la interpretación que se le da a estos versículos tiene que ver mucho con la ideología que abrazamos como cristianos. En la iglesia moderna, en la iglesia, y sobre todo en los últimos años, la historia de la iglesia así nos lo muestra, que no es algo nuevo. Hay mucha forma de pensar acerca de la palabra de Dios, muchas ideologías. Lo voy a poner de esta manera. Hay muchas posturas doctrinales dentro de la iglesia. Nosotros hemos hecho el compromiso de no inclinar nuestro corazón, nuestra mente, hacia ninguna postura doctrinal. Por eso lo hemos estado reafirmando. Si preguntan, por ejemplo, a los que estamos en esta congregación, en IBRI, ¿cuál es su movimiento? ¿A qué movimiento pertenecen? ¿O ustedes qué son? ¿Qué? Realmente, pues no tenemos una respuesta clara en eso. Somos únicamente cristianos porque somos seguidores de Cristo, y en la gracia de Dios, en el momento de la salvación, a los que hemos creído, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros no tenemos ninguna denominación en la cual nosotros tampoco descalificamos ninguna denominación. Que habrá algunas cosas en las cuales no estemos de acuerdo, totalmente. Como alguna denominación no estará de acuerdo con algunas cosas que nosotros hablamos, interpretamos o vemos de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros estamos hoy en el camino de entender lo que en la Escritura verdaderamente dice, en esa incapacidad que tenemos como pastores, como maestros de la palabra de Dios, buscando verdaderamente qué dice ahí, cuál es la verdadera intención de la Escritura, el tiempo, a quién fue escrita, por qué fue escrita, qué acontecía. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, estos versículos que voy a empezar a introducirles el día de hoy, tienen ese matiz de que debemos de buscarlos de la manera más sana, porque si yo abrazo alguna ideología o alguna postura doctrinal, pues inevitablemente los voy a interpretar así, y eso me va a llevar a mí a unas conclusiones, a una forma de entender estos versículos que verdaderamente no lo están, porque se confunde la creación de Dios con el gobierno de la iglesia, con el gobierno de la familia. Se confunde totalmente. ¿Por qué? Porque la creación de Dios ha hecho un hombre y una mujer iguales. La salvación es para ambos, los dones son para ambos. La relación, la comunión con Dios es a través de Cristo, es para ambos. El amor de Dios hacia un hombre y una mujer es exactamente igual. O sea, en cuanto a Dios, no hay variación. O sea, Dios no ama más a los hombres y menos a las mujeres, o viceversa. En cuanto a Dios, no hay variación. Pero en el gobierno que Dios ha establecido, tanto para la familia como para la congregación, ha dejado cosas muy claras. Hay un orden, hay una cabeza. Pero el hecho de que haya un orden, el hecho de que haya una cabeza, no quiere decir que uno valga más que el otro. Y eso, desafortunadamente, cuando se abraza una ideología o una postura doctrinal,
nos lleva a ese punto, a ver a alguien con mayor valor que otro. No es así. Y lo vamos a extraer, ¿sí?, de esta porción del capítulo número 2 de Tito, que abarca prácticamente esta porción hasta el verso número 10, o sea, prácticamente. Y obviamente tendríamos que verlo todo en un conjunto, o sea, tendríamos que sentarnos y analizar 10 versículos verso a verso y palabra por palabra, y pues sabemos que somos incapaces totalmente de hacerlo en una sola exhibición, y nos va a llevar varias semanas ir verso a verso y lograr extraer lo que estos 10 versículos dicen. Pero sin embargo es la manera en la que tenemos que apreciar la Biblia. Porque entonces si yo extraigo un versículo de la Biblia, del contexto en el cual está, yo voy a argumentar de ese versículo lo que yo quiera. Y si yo ya tengo una ideología en mi mente y en mi corazón de ver las escrituras, lo voy a reafirmar. No, es que ahí dice. Sí, pero ahí dice ¿qué? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué circunstancias sociales había? ¿Por qué Pablo utiliza eso? Entonces, esto es muy importante que tengamos la paciencia, la profundidad, la sensatez y sobre todo la guía del Espíritu de Dios, no de los hombres. Porque hoy lo moderno es que vayas a leer lo que un famoso, hay muchos famosos hoy en día, sobre todo a finales del siglo pasado, en este siglo, estos 22 años que llevamos, este siglo ya no existe tanto, ¿no? Hay muchos famosos que empezaron a escribir ahí por los años 40, 50, 60, y muchos están afanados con esos famosos. Y todo lo que ven, todo lo que perciben de la Biblia, todo lo que conciben de Dios es a través de lo que ese famoso dice. Y por eso nosotros, insisto, no tenemos ninguna denominación, no pertenecemos a ningún movimiento en especial, simple y llanamente somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo y somos llamados hijos de Dios. Y nos ha dado la potestad, Dios mismo, de ser hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Y esa potestad de ser llamados hijos de Dios nos lleva a una vida como hijos de Dios. Ese es el punto más importante. La potestad que tú y yo tenemos hoy de ser llamados hijos de Dios por la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas, el resultado de eso es una vida diferente al mundo. Una vida conforme a los mandamientos de Dios, que es nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a extraer de aquí. No lo que dice fulano, no lo que dice sultano, no lo que piensa el famoso, no lo que dice... No. Porque ahí entonces nosotros estaríamos basados en ideologías y pensamientos de hombres. Cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es un instrumento de enseñanza, de instrucción, de exhortación, de todo. La palabra de Dios es suficiente. Pero verdaderamente tenemos que ir a la Biblia. Por eso hemos insistido y lo seguiremos insistiendo. Y acabamos de mandar hace unos días un mensaje a los grupos: hermano, lleva tu Biblia, lleva tu cuaderno. O sea, si tienes tiempo para escuchar esas enseñanzas y andar divagando en el internet, debes de tener sobre todo tiempo de abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Pero hoy todo eso se ha dejado a un lado. Hoy es más fácil el famoso con sus cápsulas, con lo que dice, y como él dijo eso, pues ya. No, la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar en un tema, insisto, difícil porque no se le ha dado la interpretación sana, porque se ve a través de posturas ideológicas de hombres que así conciben la palabra de Dios. Pero no tiene nada difícil en cuanto a la exégesis, en cuanto a la teología. No es algo doctrinalmente profundo como otros casos, ¿no? Pero sin embargo ha sido a través del tiempo de mucha controversia y de mucha exposición. Voy a retomar el verso número 1, ¿sí? Que le habla Pablo a Tito. Es una carta dirigida a Tito. Ahora, todo el mundo dice al joven pastor. Pues joven no tanto. O sea, una persona más joven, pero una persona ya con cierto nivel de madurez. O sea, no era un adolescente, para que me entiendan. O sea, no era un chamaquín de
chamaco, un joven, no es despectivo lo que hablo. Era una persona joven, obviamente ante los ancianos que era Pedro, Pablo, todos ellos. Era una persona joven, pero no era un joven de edad, era una persona con cierta madurez, cierta capacidad. Y esa madurez, esa capacidad, pues era la instrucción que había recibido de su abuela y de su madre. Pero ahí lo dejamos. Dice Pablo en el capítulo número 2, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya lo vimos, hicimos exégesis. O sea, tú habla, tú instruye, tú enseña, es lo que él viene hablando. Cuando dice habla, se refiere a eso. Tú enseña, instruye lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Pues todo lo que está anterior y todo lo que va a hablar. ¿Sí? Así que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿de quién viene la doctrina? ¿De quién viene la enseñanza? De Dios, no de los hombres. Sí, nos utiliza Dios como instrumento para llevar la enseñanza a la iglesia, a los que ha constituido pastores y maestros. Sí, totalmente, es una verdad. Pero nosotros tenemos el deber de apegarnos y dar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje, no mi interpretación, no como yo veo la Biblia, no qué dice Dios, me guste o no me guste. Es ahí donde vamos a entrar entonces en esta mañana, en este camino. Dice: las ancianas, asimismo. ¿Qué significa asimismo? Igualmente. ¿Igualmente a qué? Y aquí ya empieza a ver los cuestionamientos. Igualmente, ¿a qué? ¿Qué dice el verso número 2? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Qué significa entonces asimismo o igualmente? Igualmente a los hombres. La misma demanda moral que se le da a un hombre, se le da a una mujer. ¿Por qué entonces oyes la mujer allá callada, no hables, vétete debajo de la mesa, no participes, no digas nada, y nosotros en otra postura? ¿Por qué? ¿Por qué le habla Pablo y le dice a las ancianas? ¿Qué valor tienen las mujeres en la congregación? Importantísimo, y ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora, aquí el problema es que confundimos el diseño de Dios, el valor de Dios al orden de Dios. No se pueden confundir. Hay un orden establecido por Dios y este diseño aplicado correctamente nos lleva al orden de Dios. Así sencillamente. ¿Por qué? Porque cuando se viola el diseño de Dios, se viola, se fractura, se lastima el lugar que le ha dado Dios al hombre y a la mujer, se rompe el orden de Dios. Y es lo que se vive. Entonces dice: las ancianas asimismo, igualmente ¿qué? Igualmente que los hombres. Fíjate, les pone el mismo estatus moral y social. Vida de testimonio para los dos. Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer va a dar testimonio en su casa? Estamos hablando de la congregación. O sea, ahí tú no hables, tú cállate, tú siéntate. ¿Cómo va a dar testimonio de qué? Ahora, tampoco, obviamente, se le está poniendo que se ponga en lugar del esposo, porque se rompe el orden totalmente. Entonces, esta palabra, ¿sí?, que es que acabo de mencionar, asimismo, que literalmente significa igualmente, nos empuja hacia el verso anterior.
Y es ahí donde empezamos a buscar la interpretación sana, extrayendo del griego lo más que podamos en nuestra incapacidad totalmente. Pero para eso yo no tengo que tener vicios en mi mente y en mi corazón de qué dijo fulano, qué dijo sultano, porque yo tomo el vicio, la distorsión, y así lo enseño. No, que los ancianos sean sobrios, las ancianas asimismo. Lo que viene hablando de los hombres en su conducta, en su vida moral, no está hablando del orden. Eso es bien importante. Confundimos el orden, insisto, con el diseño. No está hablando del orden, está hablando de la vida moral, está hablando de lo que somos. Entonces, todos tenemos virtudes en la creación y todos tenemos vicios. Y Pablo lo que quiere poner en claro es enaltecer o ensalzar la virtud y reprender los vicios, porque esos van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, dice que las ancianas asimismo sean reverentes, dice, en su conducta. La primera es reverentes en su conducta. La palabra reverente tenía que ver con la idea del comportamiento digno del sacerdocio. A ver, ¿cómo? La palabra reverente tiene que ver con la idea del comportamiento digno del sacerdocio. La Biblia, en un contexto general, nos enseña que todos los que estamos en Cristo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Todos, hombres y mujeres, no solamente hombres, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿sí? Y para servirle, para vivir en su presencia, a través de lo que somos, a través de lo que Dios ha producido en nosotros. Entonces, sí, para Dios es importante la vida de una anciana, de una mujer en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hoy para la iglesia moderna no? Bíblicamente, hombres y mujeres constituimos el templo santo para Dios, para que a través de nosotros, de nuestra vida, ofrezcamos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Allá ya nos empezó a mover el tapete, ¿no? O sea, no es tú te callas y te sientas y ni hables, porque la mujer no puede públicamente. Pero tampoco es el empoderamiento de las mujeres el día de hoy. Voy para allá. Vamos por caminos con calma. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 10. Primera de Timoteo 2:10, no tiene 10 capítulos Timoteo. Primera de Timoteo 2:10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que viven la piedad. Entonces, de la misma manera que las grandes mujeres de Dios del Antiguo Testamento eran llamadas madres de Israel, las mujeres maduras de la iglesia deben de ser consideradas madres en Cristo, ejemplo para otros. Para los demás miembros de la congregación debe haber algo venerable y bondadoso en su manera de ser. Entonces, cuando Pablo habla de esto, ¿sí? Nos está enseñando que son capaces de ¿enseñar qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les dice a las mujeres que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte? Porque una de las implicaciones del Evangelio es las enseñanzas éticas. El Evangelio habla mucho de cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. Entonces, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña plenamente y ampliamente, que la vida que profesamos debe de tener una perfecta relación con lo que decimos que creemos. Eso es un punto bien importante. No somos cristianos por nombre, somos seguidores de Cristo, nuestro ejemplo, nuestra guía, al que le estamos siguiendo los pasos
es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, insisto, no a los hombres. Yo no puedo ver la Biblia a través de un hombre. No, tengo que ir a Cristo. Y el Espíritu de Dios es suficiente para cada uno de nosotros como creyentes. Él abre nuestro entendimiento. Por eso Pablo ora por los efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una persona que es fundada en Cristo, pues no tiene ese testimonio. Y Pablo, una de las cosas que en esta carta reprocha mucho y fuertemente es el mal comportamiento de los falsos maestros. Ellos, aunque digan que son cristianos y aunque sepan algunos versículos y aunque tengan la apariencia, la niegan totalmente. ¿Cómo? Niegan totalmente el evangelio, el llamado de Dios, la vida cristiana, con lo que hacen, cómo actúan. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la mujer madura debe de mostrar su madurez a través de su vida, de lo que ella profesa, debe demostrarse. Su vida, como ella se conduce, debe demostrar la autenticidad de su relación con Dios. Entonces ahí como que ya nos mueve muchas cosas, ¿no? Entonces la mujer ahí en la congregación sentada, ahí dice, usted no hable. ¿Cómo va a mostrar su relación con Dios? Entonces, cuando Pablo dice aquí, en el verso 3, que sean reverentes en su porte, expresa la misma idea que habló de los ancianos, que sean sobrios, dignos y prudentes. Esas tres palabras dan la misma idea que reverentes en su porte, nada más que en el caso de las mujeres, Pablo lo expresa de una manera totalmente diferente. Podemos decir que los que al ver a las hermanas maduras en Cristo, debemos de ver un reflejo auténtico de la santidad y del caminar con Dios en sus vidas. Se debe de ver. Entonces, así como le dijo a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, le dice a las mujeres que sean reverentes en su porte, que se vea, que se muestre su andar con Cristo, que se muestre su comunión que tienen ellas con Dios. Y sigue adelante, dice: las ancianas entonces asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. En la sociedad nos ha enseñado que las chismosas son las mujeres. Pero yo te digo hoy, hermano, hermana, que yo conozco muchos hombres en la iglesia bien chismosos. ¿Cómo está eso? Si eso es de mujeres. Y no quiero ser tan despectivo como se maneja en la sociedad. Hay hombres dentro de la iglesia bien chismosos. Y si tienes duda de esto, acércate conmigo y te doy nombres y hechos. Bien chismosos. Bien destructivos con su boca. Entonces, como siempre la sociedad nos ha metido ese sistema de pensamiento que la mujer es chismosa. No, hombre. Hay hombres peores. Y dentro de la iglesia te estoy hablando. Y si tienes duda, mira, con todo gusto me siento contigo y te doy nombres y hechos reales de hombres que son pero tremendos con la boca. Entonces, cuando les dice el apóstol Pablo, no calumniadoras, viene del mismo sentido de la vida que están llevando, de comportamiento, ¿sí? Y les está diciendo a las mujeres que aprendan a ser discretas. Esta expresión no calumniadora, ¿sí? Pues tiene que ver con el camino de la prudencia, ¿no? Con la sensatez, con la discreción. Y a los hombres también les había hablado sobre esto, la capacidad de discernir entre todo lo que viene.
que la información no sea divulgada, que sean prudentes, le dice. Y aquí les dice, a los ancianos les dijo que sean prudentes, a las mujeres le dicen no calumniadoras. Y créeme que el mundo nos enseña que una de las formas de hacerte popular o hacerte muy cercano a mucha gente es que hables de muchos. Eso es lo que el mundo nos enseña. Una persona discreta es una persona que pasa desapercibida totalmente. Y al final, una persona discreta es una persona que va con el paso del tiempo ganando confianza de las demás personas, porque vive en esa discreción. Ahora, en el diseño de Dios, y ahí sí me rebasa totalmente, nuestro comportamiento entre hombres y mujeres somos diferentes. Al hombre está más enfocado a lo externo y la mujer está más enfocada hacia lo interno. Es una composición que así nos hizo Dios. Es una manera de comportarnos, así nos hizo. Podemos decir que la parte en donde la mujer es más dedicada a lo interno es más sensible a la necesidad del sufrimiento de las personas, porque está más enfocada en ese camino. Entonces ahí es donde, por eso Pablo, conociendo, le dice a las mujeres no calumniadoras. Es fuerte la palabra. Esa palabra calumniadora la voy a citar en 1 de Timoteo capítulo 3 verso número 11. 1 de Timoteo 3, 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Esa palabra significa diablo, diabolos, donde viene el diablo. La palabra diablo. Y es una palabra fuerte. Pero ¿por qué Pablo les habla de esa manera? Porque la composición en la que Dios nos creó somos totalmente diferentes. La mujer es más sensible a muchas cosas. Y si no tiene cuidado en esa sensibilidad que tienen, pues van a hablar cosas que no deben de hablar. Por eso se dice, y no quiero profundizar más porque verdaderamente lo desconozco, la mujer es más sensible. No lo sé. Lo que le está diciendo Pablo, así como le dijo a los hombres prudentes, que a los ancianos de la iglesia aprendan a refrenar su lengua, que tengan cuidado con lo que hablan, con lo que dicen, y que no hablen con facilidad de otras personas, sobre todo mucho menos de gente de la congregación. Entonces, si nos damos cuenta, son paralelos, no calumniadoras, prudentes. Habla de lo mismo. Y sigue avanzando Pablo. No calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Por qué tan fuerte? A los ancianos dijo que sean sobrios, es lo mismo. ¿Por qué? Uno de los grandes males que existía en ese tiempo en Creta era el exceso de vino. ¿Por qué? Porque el vino de Creta, que se producía en Creta en el mundo antiguo, era muy famoso. La gente lo buscaba mucho. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué les dice no esclavas al vino? Y le dice exactamente lo mismo a los ancianos, que sean sobrios, ¿entiende? ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil que la gente pierda sus cabales, su conciencia a través del alcohol, del vino. No tiene nada que ver con los destilados de hoy en día, nada que ver. Pero sin embargo, lo que está diciendo Pablo a ambos, que tengan cuidado. Ahora, nos vamos casi, iba a decir nos vamos a persignar, pero no, ya somos cristianos, ¿verdad? No está prohibiendo el consumo del vino, Pablo. Pastor, ¿qué está diciendo? Pero nos llama a la moderación, al equilibrio de las cosas. Y ahí lo dejo, no me meto más. Pero es lo que dice ahí. No esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí ya empezamos un poquito más profundo, ¿sí? Porque una mujer que es guiada por Dios, que tiene esa comunión con Dios,
debe de entender que su vida está para edificar, no para destruir. Es lo mismo para los hombres. Un hombre guiado por Dios, por eso Pablo dice a los hombres sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Cuando habla aquí de maestras del bien, está en el camino de la instrucción. Qué importante es la instrucción de las personas adultas en la iglesia. Recuerden que uno de los males de la sociedad moderna es despreciar los años, los ancianos, el conocimiento, la sabiduría. Es uno de los grandes males que hoy existe. Hoy todo el mundo quiere ser joven, hoy se le da honra a la juventud. Pero qué importante es dentro de la familia, dentro de la congregación, el tener la humildad de ir a pedir consejo de personas que tienen más conocimiento, más experiencia. ¿Por qué? Porque ya han transcurrido más tiempo en esta vida. Cuando les dice, fíjate que es bien importante, cuando les dice aquí, maestras del bien, les está diciendo en relación al comportamiento. Se entiende que una anciana centrada en Cristo tiene un comportamiento correcto, y eso es lo que le tiene que enseñar a las mujeres jóvenes de la iglesia. O sea, cuando les dice maestras del bien, les está diciendo, ya que ustedes son un modelo, ahora deben de ser un modelo a seguir dentro de la iglesia, una labor activa. Y esa parte, ¿sí?, activa, ¿sí?, que dice maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí vamos. Si nos da tiempo llegamos ahí, yo creo que sí. Pero ¿cuál es la docencia? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la encomienda que Dios les encarga a las mujeres de la congregación? A enseñar a las mujeres jóvenes. Amar a sus maridos. Y es muy importante, ¿no?, todo esto. Ahora, ¿por qué es esto? El tratar con mujeres, hay temas difíciles que podamos nosotros abordar con un conocimiento pleno de esas cosas. Hay ciertas cuestiones dentro de la vida que implican un cierto nivel de acercamiento con la persona que estás pidiéndole el consejo, o te va a dar una instrucción, o te va a enseñar. Por ejemplo, aspectos del matrimonio. Ahora, bíblicamente, no nos impide la Biblia a los hombres, a los maestros, a los ancianos, instruir a las mujeres. No nos lo prohíbe. Pero Pablo, conociendo el pecado muchas veces que hay en nosotros, da esta instrucción y se la da a Tito para facilitar la instrucción dentro de la iglesia. O sea, literalmente no está prohibido que un hombre ministre a una mujer, no. Pero creo que hay aspectos en donde podríamos estar en un alto riesgo nosotros como hombres, el meternos en ciertas partes de una instrucción o de una enseñanza a la mujer. Ahora, por el otro lado, creo que es más fácil que una misma mujer le enseñe a una mujer más joven a amar a su esposo y a sus hijos que nosotros como hombres, aunque lo podemos hacer. Cuando nosotros tocamos un punto, enseñamos a alguien, pues tenemos que profundizar en muchas cosas para poder dar la enseñanza o la instrucción correcta. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito. Que es mejor que una mujer madura, que ha experimentado muchas cosas, enseña a otros. Ahora, vamos a entender muchas cosas.
Y es aquí a donde tenemos que ir a lo cultural, a lo que es. Esto se escribió en el primer siglo de nuestra era. En ese tiempo, los arreglos de matrimonio eran entre los padres. Muchas de las mujeres que eran entregadas a matrimonio ni siquiera habían visto al hombre en su vida y eran entregadas en matrimonio. Esto llevaba, ¿sí?, a muchos hombres a un maltrato muy fuerte hacia las mujeres. Fuerte. En aquel tiempo predominaba mucho el abuso hacia las mujeres en ese sentido, porque ellas eran entregadas por los padres al matrimonio. Entonces, cuando Pablo le dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, ¿sí?, en esa palabra enseñe, ¿sí?, tiene mucho que ver esa cuestión social que se estaba aplicando en aquel tiempo. Hoy en la actualidad, pues prácticamente eso se ha quitado, ¿no? Eso es una realidad. Pero ¿qué quiere decir? Que hoy en la actualidad, porque eso se quitó, y hoy las mujeres han escogido voluntariamente a sus esposos, hoy quiere decir que una mujer adulta no les debe de enseñar estos principios, pues tampoco sería incorrecto decir que no, lo tienen que hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, ¿sí?, en todo esto, porque si no, pues no lo decimos y no lo aplicamos correctamente, ¿no? Hay cuestiones sociales que se vivían en aquel tiempo que hoy ya no aplican, pero el hecho de que ya lo apliquen en este momento quiere decir que este versículo ya se fue. No, sigue vigente totalmente. Y que tenemos que acomodar la actualidad. Tampoco hay principios que gobiernan este versículo. O sea, la Biblia no se acomoda a las actualidades en las que vivimos. Sigue vigente. Entonces, con esa cuestión tenemos que ir al verso número 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjate qué fuerte está eso. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Una de las cosas que podemos ir identificando, que cuando Pablo está hablando aquí, amar, Pablo jamás se está refiriendo al amor pasional. El amor pasional en una pareja puede desaparecer pronto. Cuando Pablo está hablando del amor, de amar, se está refiriendo al verdadero amor que viene de Dios. El amor que está dispuesto a dar, a sufrir, el amor que está dispuesto a no recibir nada. Ese es un conflicto también. Porque muchas mujeres se casan hoy por un amor pasional. Se casan con una ilusión de no sé quién. Y esa ilusión no los deja ver quién verdaderamente son. Pues hay muchas cosas que tenemos que entender. ¿A qué amor se está refiriendo? Porque muchos matrimonios jóvenes están en el amor pasional y ya se casaron o ya vivieron juntos, están embarazados, pues cásate. No, tranquilo. Cuando habla amar a sus maridos y a sus hijos, está hablando del amor que viene de Dios. El que viene de Dios. Porque le está hablando a gente dentro de la congregación. En estos versículos, el verso 4 y la primera parte del versículo número 5, Pablo da instrucciones que enseñan a amar a los maridos en 7 virtudes fundamentales. Y cuando leemos esto, ¿sí?, el verso número 4, cuando dice que enseñan a las mujeres, el griego, ¿verdad?, si lo traducimos del griego, cuando dice que enseñan a las mujeres jóvenes, en el griego lo podríamos traducir que sean. Está hablando de vida. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo le está diciendo a Tito, deja que las mujeres maduras, ¿sí?, saquen las virtudes de las mujeres nuevas a través de la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es establecer lo que somos.
porque va erradicando progresivamente el pecado en nosotros. Seguiremos pecando, sí, totalmente, tú y yo, pero la comunión, la relación con Dios nos lleva a una vida diferente, moral y espiritualmente. Es lo que Pablo le está diciendo. Por eso se retoma la parte en donde es mejor tocar ciertos puntos, sobre todo de relación, de intimidad, de matrimonio, entre mujeres que sepan enseñar correctamente. El primero que les dice, cuando habla de enseñar a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos. El amor hacia el esposo. Ahora, ¿por qué menciona esto? ¿Que no se casaron por amor? Pues no necesariamente. Y es algo que, si ya en aquel tiempo afectaba muchísimo, pues hoy también. Obviamente, como yo lo decía hace un momento, pues tenía que ver mucho en el contexto cultural, histórico, de cómo se arreglaban los matrimonios. Muchos eran arreglados de tal manera que, como insisto, según la historia nos enseña, la mujer, siendo una doncella en la casa, no salía, no tenía contacto con nadie, y la primera vez que salía y tenía contacto pues era con el que iba a ser su esposo. Y muchos de estos hombres, según la historia, y es algo que les reprocha mucho el Señor a los judíos de ese tiempo. Solamente ocupaban a la mujer como criada o como objeto sexual. ¿Te imaginas lo que era enseñarle a una mujer a amar a un hombre así? ¿Te imaginas eso? Ahora, algo bien importante, lo voy a leer con calma, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y no está hablando, escúchame bien, de solamente maridos creyentes. Está hablando de sus maridos creyentes o no creyentes. Qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas la instrucción, el consejo que requiere una mujer creyente con un marido inconverso? ¿Te imaginas un matrimonio joven? ¿Te imaginas un matrimonio en la edad de la educación, en la edad de la exhortación a los hijos, que ella se ha convertido y él no? ¿Tú crees que no requiera a esa mujer en la iglesia consejería, que requiera dirección de lo que debe de hacer, cómo responder? Claro que sí. Claro que sí. Bien importante. ¿Y quién más que una mujer anciana que a lo mejor pasó por el mismo camino y por su testimonio ganó ese hombre a Cristo? O sea, si te fijas aquí, no está hablando del orden de la iglesia, del liderazgo del gobierno de la iglesia, está hablando de la vida normal de la iglesia. En la iglesia hay personas convertidas y personas no convertidas, y hay matrimonios donde solamente la mujer es convertida o solamente el hombre es convertido. Entonces está hablando de vida. O sea, aquí jamás está diciendo, no, a las puras mujeres le puede hablar como muchos piensan. Está tocando un punto central de la instrucción a la iglesia, a la familia de Dios, porque al final la iglesia está conformada de familias, y en las familias hay gente nacida y gente no nacida. ¿Te imaginas lo que será amar a un hombre inconverso? Ahora, si ya se casó siendo ya creyente y con un hombre inconverso, ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa también. Sí, porque hay doctrinas donde tú lo vas a convertir, como lo digo en broma, ni en sapo, ¿no? O sea, nadie convierte a otros, porque hay doctrinas, y pronto vamos a dar otra enseñanza de restaurando el diálogo, a lo que significa nacer de nuevo. Porque otros dicen, no, tráelo aquí, que repita la oración para que sea creyente. Pues dime en dónde, ¿no? Pronto daremos la noticia. Estamos a 30 días de ese evento. Ya daremos pronto la noticia. Pero retomando el asunto,
maestras del bien. Con su ejemplo, es lo que le está diciendo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ahora, si soportarlos a nosotros siendo creyentes es difícil, imagínate soportar a una persona no creyente. ¿Por qué? Porque el amor bíblico no es solamente un sentimiento espontáneo. El verdadero amor bíblico no tiene nada que ver con el apasionamiento, nada que ver. El verdadero amor bíblico es el que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Por eso, para que esa mujer pueda reconocer en ella el amor que viene de Dios y le ayude a derramar ese amor hacia su esposo, aún en la condición moral o espiritual que esté ese hombre, tiene que ser enseñada por una mujer madura en la fe, madura en la vida. Cuando les dice maestras del bien, está hablando de la vida que ellas llevan. Porque ya les dijo que deben de cuidar su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Le está hablando de vida. Y llega a un punto bien importante que creo que es el único que voy a tocar. Amantes de sus hijos. ¡Wow! Sí, aquí me voy a meter en problemas. Hoy en este empoderamiento a las mujeres les han enseñado que no necesitan de nadie, que se logren ellas mismas. No necesitan ni del esposo ni de nadie, ellas pueden solas. ¿Ok? Sí, totalmente, son muy capaces. Pero verdaderamente eso es lo que enseña Dios. ¿Por qué Dios nos mete en el matrimonio? ¿Y el resultado del matrimonio qué son? ¿Qué del matrimonio no nos necesitamos mutuamente? Pregunto. Yo le pregunto a los hombres, ¿no necesitas a tu esposa como compañera en tu casa? ¿O nomás es un instrumento ahí que tienes ahí? Ese es el empoderamiento nefasto de la sociedad del día de hoy. Y eso ha impregnado la iglesia. Ahora, el resultado de ese matrimonio, ¿qué son? Los hijos. Y escúchame bien. Los hijos, nuestros hijos, necesitan de nosotros como sus padres en su vida. Y necesitan que nosotros ocupemos el lugar correcto en el diseño de Dios para ser instrumento de bendición a sus vidas. ¿Por qué le dice amantes de sus hijos? La historia de la humanidad nos deja muchas cosas que ver. En los tiempos antiguos, una madre de la aristocracia ni siquiera le daba de amamantar a sus hijos. Una mujer aristócrata contrataba una nodriza que alimentaba a sus hijos. A esos niveles. ¿Y qué sucede el día de hoy? ¿Cuántas madres, por alcanzar sus sueños, por creer en la incapacidad de sus maridos, llevan a sus hijos desde las 6 de la mañana a las guarderías? Los encargan a otros. Cuando el orden de Dios se rompe, cuando no se cree en el diseño de Dios, vienen los conflictos. Hoy como nunca, en los últimos años, de todo este mover del empoderamiento, que no necesito a nadie, el nivel de guarderías y de estancias infantiles ha crecido enormemente.
pequeños niños, desde los 40 días creo que los reciben, hasta menos. Ahí, 8, 10, 12 horas al día. Y la pregunta es, si eso se practica hoy en día, la pregunta es, ¿eso es amar a nuestros hijos? Sí, pastor, estamos trabajando para darle todo lo que necesitan. No te equivoques, hermana, hermano. Ellos te necesitan a ti, a tu instrucción, a tu amor, a tu enseñanza, a la seguridad que le produce una madre a un hijo cuando lo toma entre los brazos. A la seguridad de un hijo que va a impactar su vida cuando una madre lo enseña a caminar, cuando le enseña a vestirse, cuando le enseña a sus necesidades fisiológicas. Nada cambia eso en la vida de un hombre. Nada lo cambia. Pero hoy muchos de esas cosas están encargados a otras personas. Y esa es una gran labor que las mujeres adultas de la congregación deben de enseñar a las jóvenes. ¿No sabes cuántas cosas mi esposa me platica de esas consejerías que tiene con madres jóvenes? Muchas de ellas, después de una consejería que mi esposa les da en relación al trato, al cuidado, a la disciplina, al amor, a sus propios hijos, porque la congregación es una ventana de lo que hay en su vida. Se van de la iglesia enojadas, malhumoradas. Es más, llega un momento en que ya nomás va el marido solo. La pregunta es, ¿verdaderamente amas a tus hijos? Pero como hoy el empoderamiento es desarróllate, vive, saca lo que tienes de ti. Sí, está bien. Pero la vida, la palabra de Dios habla de tiempos. Tiempos para todo. Yo voy a cumplir 59 años, ya tengo tiempos de otras cosas. Yo lo veo hoy que llegan mis nietos. Es difícil estar con ellos, se cansa uno. ¿Por qué? Porque ya no tenemos 25 ni 30 años cuando tuvimos a nuestros hijos. Ya hoy ya no. Es otra vida, otra manera de vivir las cosas. Hay tiempos. Yo lo dejo ahí porque hoy muchas mujeres, aún dentro del cristianismo, se rebelan a esta parte de la Escritura. Y no se acercan a las mujeres ancianas de la iglesia. Y también hoy llamo a las mujeres ancianas de la iglesia, que he estado hablándole al cuerpo tan importante del cuerpo de Cristo, que es los ancianos, que se han ausentado tremendamente por la pandemia. Si estás en condiciones, hermana, de asistir, hermano, asiste a la congregación. Sí, va a haber un momento que vas a dejar, ya no vas a poder ir por la edad, o ya no vas a poder servir. Pero yo viendo todo esto, volteo hacia la iglesia infantil y la mayor parte de los maestros, de los auxiliares, son pura gente joven. ¿Dónde están los adultos? Y muchos de ellos pensionados. Muchos de ellos viviendo del salario de sus hijos. Ni se sientan ni se van de la congregación. Ese no es el principio bíblico. La presencia de ustedes, el consejo de ustedes es fundamental en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir bajo los principios de Dios y queremos ser aconsejados por varones, hombres que tienen ya la capacidad moral y espiritual de dar esos consejos. Y están ahí en casa con un montón de achaques. Sí, yo sé que la vida nos cobra eso, pero Pablo dice, y la Biblia nos enseña, que el hombre interior se renueva todos los días. El día que fuera se va desgastando. A veces no, el domingo no tenemos ni ganas de levantarnos, pesa a veces levantarnos. Nosotros iniciamos el domingo a las 4:30 de la mañana para poder estar en la congregación. Pero ahí lo dejo. Algo anda mal. En algo no estamos funcionando. Y tenemos que ir a la Escritura. Como siempre, hermanos, para mí es un gusto estar aquí.
enseñar la palabra de Dios, el llamado de Dios a mi vida, es un privilegio y algo que me gozo eternamente en hacerlo día a día, domingo a domingo, jueves a jueves, viernes, el tiempo que sea. Para eso vivimos. Y recuerden, como siempre, que las congregaciones están abiertas con todos los protocolos sanitarios. Seguimos en la pandemia, seguimos cuidando los protocolos sanitarios. Y recuerden también, acabamos de mandar un mensaje a los grupos. Importante, lleva tu Biblia y lleva tu cuaderno. El domingo no es un día, no es un paseo social, no es un paseo familiar, no vas a un club social, vas a ser instruido por la palabra de Dios. Te invitamos a que lleves tu Biblia, que lleves tu propio cuaderno. Te invitamos a que hagas eso. No quiero decir en tal congregación. No vamos a pasar en ninguna congregación versículos bíblicos en las pantallas. No. Lleva tu Biblia y lleva tu cuaderno. Tienes que empezar a ser discipulado, enseñado. No puedes estar ahí sentado nada más con algunos sentidos auditivos ejecutándose en ese momento. Todos, la mente, el oído, las manos. Por eso es, oyes, lees, apuntas, estás absorbiendo la mayor parte de lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en las congregaciones. Un fuerte abrazo para todos.